Los periodistas. Maestro Noex Balanqué, muy buenos días. Buenos días. Pues, la semana pasada no pudimos observar su imagen, que traía usted guayabera nueva y todo. Y todo, yo que me esforcé para... Nos boicoteó aquí un dron que luego anda volando por aquí. La censura. La censura, sí, nos quitaron la imagen. Virtual. Pero la voz tuvo éxito, fíjate. Sí, por lo menos, ¿verdad? Esperemos que esta vez Sí. no suceda lo mismo. A ver. Oye, pues la semana pasada hubo un contraste en Puebla. Por un lado, el festejo del 155 aniversario de la batalla de Puebla, que sobre todo fuera de nuestro país, de repente se vuelve, sobre todo en Estados Unidos, es muy icónica de lo mexicano, de la mexicanidad, ¿no? Y que la frase más famosa de esa batalla es la que enviara en un mensaje Zaragoza a Benito Juárez: de las armas nacionales se han cubierto de gloria. Bueno, pues al día siguiente se descubrieron, sí, las destaparon. Y precisamente la semana pasada también las armas nacionales se cubrieron de luto, y cubrieron de luto a Puebla, con la participación del ejército en una pequeña población llamada Palmarito, que está en la franja del Huachicol, que le llaman, ¿no? Triángulo rojo. O el Triángulo Rojo. No sé por qué es rojo, pero ese triángulo. Sí, a mí también el color de la gasolina, color ¿no? Triángulo Magnum. ¿no? O verde, tal vez, ¿no? Y que también días anteriores, y que relacionado de alguna manera con esto, por lo menos por el origen de las personas que sufrieron este asalto con violencia, en la que terminó muerto un pequeño niño de 2 años en la autopista, que también de repente causó indignación en Puebla y en México, y que esa indignación se acabó cuando pasó lo de Palmarito, ¿no? Sí. Y hay una relación, hay una relación entre estas cosas, y precisamente me refiero a que las armas nacionales cubrieron de luto a unas familias, pero también se cubrieron de luto porque al menos 4 militares resultaron muertos en esta fallida incursión de la policía militar, donde ya se había dicho desde el sexenio de Calderón que el ejército no tiene por qué estar haciendo este tipo de es una labor de la policía, ¿no? Estatal, ¿sí? De la policía federal, pero no del ejército, porque ahí están las consecuencias, ¿no? Una de las tantas. Y lo que tenemos que ver es varias cosas. En un artículo muy interesante y muy completo que saca Lado B, que se llama Puebla bajo amenaza. Ajá, sí. Un trabajo de investigación muy interesante. Dan datos alarmantes de cómo ha crecido exponencialmente las tomas clandestinas en esta franja, de un incremento casi de 1800% en el sexenio de Moreno Valle, de 40 y tantas tomas a 1500, ¿no? En este sexenio, y el incremento también muy notable de casi el 200% de violencia criminal. Y prácticamente ya está claro que el crimen organizado ya está en Puebla, ¿no? Lleva muchísimo tiempo, pero ya es uno de los rubros. Pero ya con actividad clarísima, ¿no? Ha sido muy clara siempre, pero ahorita en este rubro y es más clara, con una gran violencia. Porque este es el caso de ese rubro, es una gran violencia. Por Sobre ahí, todo cuando hay incendios, pues hay focos rojos, ¿no? Entonces por eso es que se voltean los reflectores. Sí. Pero el enfrentamiento con los militares, y cuando deja saldo rojo, pues eso ya es un foco rojo muy fuerte. Pero además la violencia que hemos visto, los índices de violencia y de su incremento son 3. Robo con violencia, o sea, son indicadores. El robo con violencia, que ha aumentado muchísimo en Puebla, secuestro y asesinato doloso. Son los 3 indicadores que hablan de un incremento de violencia, y de la hipótesis que maneja todavía mucho
la fiscalía del crimen organizado detrás de. Para nosotros ya es evidente, pero ellos lo manejan todavía como hipótesis, porque está la otra versión de que los huachicoleros son gente de la población. Sea una cosa o sea la otra, es evidente que el Estado está ausente y sus omisiones están creando esta situación. El Estado federal y el Estado estatal, ¿no? Es decir, el municipal está comprometido. También, el municipal inclusive ya está ahí. Está comprometido. Están señalados, hay varios presidentes municipales que participan en esto, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que le tocaría al gobierno federal desde, sobre todo, el sexenio de Calderón? Y que la estrategia fallida contra la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico específicamente, falló. Sin embargo, esa estrategia ha sido la misma que siguió Peña Nieto. No hubo un cambio notorio en esa estrategia. El gobierno federal abandonó ciertas áreas que son importantes para esas zonas. Uno de ellos es la educación y el otro es el apoyo al campo. Porque si la hipótesis de que los huachicoleros son personas originarias de esas poblaciones, de Palmarito, de Palmar de Bravo, de Acajete, de por ahí, ¿por qué se dedican a eso? Porque el campo está descuidado. ¿Por qué está descuidado? Bueno, claro, eso es lo que decía también algunos de los reportajes en El País. La semana pasada decía, la gente dejó el campo para irse al negocio del huachicol. Ellos son culturalmente campesinos, tradicionalmente campesinos. ¿Por qué están abandonando el campo? Por lo mismo que abandonaron el campo por las drogas. Porque el Estado abandonado, claro. Bueno, porque sí, no hay una política pública para el campo mexicano. Exacto, a eso voy. Entonces no es negocio de qué viven. Claro, a eso voy. El Estado ha abandonado el campo. Hay una Secretaría de Agricultura que no ha hecho su trabajo. No, bueno. ¿No? Claro. O sea, yo me pregunto de qué sirvieron los tractores que regaló Moreno Valle, ¿no? Ahí deberían de estar. ¿De qué sirvieron en esta parte, en este valle, que era el valle, cuando la fundación de la ciudad era el valle donde se sembraba trigo, de ahí venía todo el trigo para las harineras, y ve lo que pasó. Por un lado está la parte federal, que sería lo que más, sobre todo la Secretaría de Agricultura, quien tuvo que haber trabajado ahí, y también la Comisión Nacional del Agua, porque no tienen riego, no tienen capacidad. Y luego sí tienen riego, el riego de las aguas de Valsquillo, que es el distrito 30, contaminada el agua. Contaminada, precisamente ahí está la Comisión Nacional del Agua, que no hace su trabajo, y la otra es el gobierno estatal, en específico el de Moreno Valle, que le otorga una parte importante de esas tierras a Audi. Bueno, lo que escribió Héctor Aguilar Camín. Sí lo leíste. No, esa parte no. Bueno, pues Héctor Aguilar Camín, yo no lo sigo, pero alguien lo comentó en la radio y lo leí. El despegue del aumento de la venta de el huachicol, que según Reforma fue en los últimos 2 años, en el 2015-2016, cuando elevan las utilidades hasta 2 millones y pico de pesos diarios, cuando no eran 150,000 antes la venta diaria, se debe a que hace 2 años inició el movimiento de tierras para hacer la plataforma de agua. Claro, exacto. Entonces los huachicoleros le venden el combustible a los transportistas, a los que mueven el material, a los que mueven tierra, a los que llevaban la grava, o que porque ves que el nivel no estaba parejo, había que de ahí viene el consumo más importante. Se acaba la planta Audi. Y entonces toda esa gente que ya se dedicaba a esto empiezan a venderlo ahora los demás, a los particulares, a los transportistas que pasan por al esa mini franja, consumo, ¿no? Además, hacer un coche requiere de mucha agua. ¿Ah, sí? No, por la parte metalúrgica. No tengo idea. Sí, son muchos litros de agua para tratar eso. Y esa zona tiene mantos acuíferos muy fuertes. Bueno, por eso se les dio a Audi esos terrenos. Esa agua, en lugar de ser utilizada para el campo, se está yendo a Audi. Es decir, de para para beneficio. el campo, porque pero ahí estaba el agua, y faltó la participación del Estado a nivel federal, y ahora a nivel estatal dieron el golpe final, ¿no? ¿Qué es lo que hace la gente en esas condiciones? Dedicarse al huachicol.
¿no? Si le pasa por ahí. La gente se dedica en el campo, en buena medida, a la siembra de droga para sobrevivir. Que es la otra, claro, para amapola sobrevivir, sobre todo en para esa sobrevivir, zona. ¿no? Sí. Y se dedica al huachicol para sobrevivir. Para sobrevivir. Es decir, cuando decimos para sobrevivir, ven los gritos. hay algo en el Estado que no está haciendo y que la gente pues tiene hay una que extrema sobrevivir, pobreza, ¿no? hombre, pero ¿no? todo lo taparon con ciclovías, Sí, por favor. exacto, O sea, a eso voy. Ve las expresiones que salen en los medios internacionales, no en los nacionales, en los internacionales, de las entrevistas que hacen a las personas que viven en la zona del llamado Triángulo Rojo. Hay una señora que sale gritando, diciendo, no somos malos, no somos rateros, lo que estamos haciendo es hacer uso de lo que es nuestro, que es el petróleo. Claro, sí. Ese es el criterio, ese es el concepto. Ahí radica ellos, el razonamiento para decir, lo que voy a hacer es, no es el un petróleo delito. es para todos los mexicanos, se lo están robando estos hijos de la guayaba, de la presidencia, de los gobernadores, todo el mundo, me toca a mí. Claro. El discurso de Delfina en el Estado de México, ya es tiempo que nos toque a una de nosotros, ya no a la clase política del gobierno de México, de la Tlacomulco, de la Tracomucho, etc. Ya es tiempo que nos toque a uno de nosotros. Claro. Ese concepto, sociológicamente, es lo que prevalece en las personas que están delinquiendo en el robo del huachicoleo. Claro, y la situación, o sea, ese concepto no funcionaría si las condiciones fueran las correctas para el buen desarrollo social y humano de las personas ahí. Porque en este reportaje del lado B se habla, y también yo ya lo había escuchado, me llegaron varios comentarios, anécdotas, de que estos grupos delincuenciales están tomando a los muchachitos de secundaria de esas zonas como halcones. Sí, claro. Y les pagan muy bien. Lo mismo hacían en la guerrilla urbana, lo mismo se hacía en... Pero esos chavos están dejando de estudiar. Sí, claro. Inclusive una anécdota que a mí me contaron y que también la cuentan en ese reportaje es que llegó un muchacho con una maestra de secundaria y le dio 10,000 pesos y le dice que ya no esté molestando y que lo pase. Y le da los 10,000 pesos. O sea, esos valores de que lo importante es con el dinero la tenencia del poder, ¿no? Se están inculcando en los chavos porque el Estado está ausente prácticamente en la vida de ellos. Los valores de los delincuentes surgen, se promueven, se difunden porque no hay otros valores que contrarresten esos. Y esos valores que podrían contrarrestar son los que el Estado tendría que estar promoviendo en la educación, en una vida social armónica, en un campo sano y en una industria igualmente sana, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hizo el gobierno del Estado en este sexenio? Se dedicó a maquillar todo por razones de mercadotecnia electorera, ¿no? Para una candidatura que lo más seguro es que no se dé a la presidencia, ¿no? Y se endeudó el Estado en ese tipo de obras suntuosas. Se descuidaron todas las instituciones, las infraestructuras de las instituciones se descuidaron, se anularon, se aniquilaron, se endeudaron. Sí. Y se evitó trabajar en los proyectos de corto, mediano y largo plazo. En este momento el Estado está a punto del colapso económico, político y social. Sí. Bueno, moral, falta todavía, pero también se va a dar. Ya estamos a punto, Sí, esa es la realidad, El precio que estamos pagando no solo es económico, no es la deuda que vamos a pagar todos los poblanos durante los siguientes décadas. Y ahora décadas. vamos a tener 2,000 militares más en el Estado y en esa zona, lo cual, decía López Dóriga, en una entrevista con Gali, le decía, bueno, pues ya que lleva usted a 2,000 militares, ¿por qué no declara de una vez el estado de excepción en ese triángulo? Porque ahí es donde está gobernando el crimen organizado. Sí, pero no lo va a hacer. La Constitución lo prevé, ¿sí? Porque se va el turismo, hombre. Se va el turismo. De no sé cuántos feminicidios llevamos, 114, algo así, de 2016 a la fecha. No, del 2016 a la fecha.
En el ICE fueron 80 y tantos y en este van 30 y tantos. Ujú, 30, ajá, Pero 37 creo. no se declara la alerta Amber porque se aleja el turismo, Claro, porque automáticamente porque te ponen un foco rojo. La imagen del Exacto, Estado, del ¿no? gobierno y del de la que se ciudad, fue, y claro. del que estaba. Porque el problema, Ese es el problema. el problema del nuevo gobernador es que no le puede echar la culpa al anterior gobernador como hacen todos, Como ¿no? todos los han hecho, ¿Sí? como todos lo han hecho. Y entonces no solo no le puede echar la culpa, sino tiene que seguir haciendo lo mismo que el otro gobernador. En realidad es como un Cubrirle la administrador, espalda. ¿no? Y el precio que estamos pagando, como te digo, es muy alto, no solamente el precio económico, sino el precio del miedo, el precio de la falta de desarrollo. No te da porque no cosa podemos ya salir. decir, voy a Veracruz, voy a Oaxaca, Sí. tengo que pasar por la carretera. ¿Qué me puede ¿Qué pasar? me puede pasar? O sea, si Como hay esa incendios, familia- si hay cierre de las autopistas al estado cerradas, dices, ¿qué me puede pasar? Si me dan ganas de ir al baño, me aguanto Para porque no parar para en no una pasar lo gasolinería que o la pasó cosa. por esta familia, ¿no? Claro. ¿Sí? Es ¿Qué ese cosa? miedo. ¿A dónde hemos llegado? Y el otro precio que estamos pagando es con la vida, ¿no? Porque también que yo no creo que esté totalmente alejado de esta relación con el crimen organizado, es lo que también pasó el sábado pasado, de la semana pasada, de un muchacho recién egresado de la carrera de comunicación, que saliendo de su trabajo en una estación de radio por aquí cerca, en el Digital, centro, ¿no? asaltan el autobús a mano Sí, sí, armada, él sale por defensa, defender sí. a una muchacha, Sí, a sí, una sí, mujer sí. con su bebé, lo matan, ¿no? Sí. Es decir, o sea, a ese grado estamos llegando de pagar con nuestra vida Sí. la ausencia del Estado, la Así ambición es. de Las los noticias gobernantes. que antes veíamos que pasaban en ¿no? Guadalajara, que Sí, en pasaban Colombia. en Colombia, que o en pasaban algunos en países Tamaulipas, de África. en Tamaulipas, ¿no? O sea, que veíamos eso, ya son las Ya noticias son de Puebla. parte de Puebla. Muy ¿no? bien. Y ese es el problema. Muy interesante. Ausencia del Estado. Nuevamente. Nuevamente. Lamentablemente. Gracias, maestro. Nos vemos la semana que entra.